Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, el capítulo 9. Como siempre, antes de comenzar, vamos a orar. Señor, rogamos que nos permitas escogerte a ti como nuestro guiador, como aquel que nos marca el camino. En el nombre de Jesús, amén. En el capítulo 9 del libro de Números todavía estamos en la etapa preparatoria del pueblo de Israel antes de que empiece a transitar por el desierto. Es muy curioso porque el libro de Números nos debe llevar, o más bien se debería concentrar en esta jornada del pueblo de Israel transitando por el desierto. Sin embargo, como hemos visto, el libro de Números trata de cubrir esas cosas que deben ocurrir antes de que el pueblo marche: el censo, la organización, la dedicación del templo, la organización de aquellos que iban a participar en el templo. Y entonces hoy vamos a estudiar un aspecto que surge en el camino, ¿no? Si ustedes han notado, Números de una u otra forma se relaciona mucho con Levítico y con Éxodo, ¿no? Es como que hay algo que está en Éxodo, que luego se amplía en Levítico y ahora en Número vuelve y se toca el tema. En Números capítulo 9, nosotros vamos a tener la narrativa o el tema inicialmente va a ser la Pascua. Ahora usted preguntará, ¿pero acaso la Pascua no la estudiamos ya por allá en el libro de Éxodo? Sí, así es. Sin embargo, a pesar de que la estudiamos en el libro de Éxodo, en el libro de Números surge un problema, que en el libro de Éxodo no se toca y por lo tanto aquí se desarrolla. Entonces, aunque si bien se habla de lo mismo, desde el libro de Números se está tratando de resolver una situación que en el libro de Éxodo no se tocó, o sea, es una situación que va surgiendo a lo largo del camino y que entonces requiere de una adaptación divina, ¿no? Aquí vemos, esto es muy importante, porque cuando hablamos de las leyes divinas y de las leyes del Señor nos damos cuenta que hay unos principios, pero que estos principios con el paso del tiempo se van actualizando. Quizás no al principio, pero sí la aplicación del principio. Se va actualizando, no que se deje de aplicar el principio, sino que el principio empieza a ubicarse en nuevas circunstancias. Y esto genera entonces nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas generan una nueva respuesta de Dios. En el caso de Números 9, el principio es que el pueblo debía guardar la Pascua. Pero ¿qué pasó? Cuando leemos el relato, el texto en Números 9 nos dice que habían unos israelitas que querían observar la Pascua el 14 del mes primero, pero resulta y pasa que ellos estaban inmundos, ritualmente, estaban impuros ritualmente, dice el texto, por causa de una persona muerta. Entonces recordemos que en el pueblo de Israel existía la impureza ritual, la impureza moral y la impureza de los animales de Levítico 11. La impureza ritual, que es la que estamos hablando aquí, usualmente provenía de sangre, de semen o descargos irregulares, o flujos irregulares más bien, de hombres y mujeres, y estos flujos eran genitales, enfermedades en la piel y además de esto las personas muertas. Entonces, estos eran más o menos aquellos elementos de los cuales los israelitas debían cuidarse para no estar impuros y al estar impuros no entrar en contacto con Dios. Debido a que la Pascua, la comida de la Pascua es una comida que es santa, porque esa comida no era una comida regular, era una comida aparte, los israelitas no podían participar de ella si estaban con algún tipo de impureza ritual. Aquí en el texto se habla específicamente de la impureza que se deriva del contacto con un muerto, pero dado que en el sistema israelita la impureza derivada de un muerto es la impureza más potente que existe en todo el sistema de impureza, esta impureza abarca todas las demás, ¿no? Entonces, si una persona es impura de forma ritual a través del contacto con una persona muerta, también esto incluye la impureza que se deriva de los flujos genitales irregulares, de las enfermedades de la piel, del semen, de la sangre. Entonces aquí se cubre todo, ¿no? Aquí hay un principio y es que lo mayor cubre también entonces lo menor.
Entonces, básicamente, esto no se había pensado cuando se escribe o cuando se da la instrucción de la Pascua en Éxodo. Entonces, esto surge en el camino. Una vez el pueblo de Israel entiende lo que implican las impurezas, se dan cuenta de que no pueden participar de forma estando impuros ritualmente en la Pascua, y allí es donde ellos dicen, ¿qué hacemos? Nosotros queremos celebrar la Pascua, pero sabemos que así no lo podemos hacer. Moisés les dice, yo no sé qué hacer. Y aquí esto es muy importante y muy interesante. A veces vivimos en ciertos contextos o nos movemos en ciertas situaciones donde la gente espera que que nosotros sepamos todo, ¿no? Entonces, digamos, yo trabajo como profesor, lo he dicho en algunos otros videos, y hay una expectativa de que si tú eres, por ejemplo, profesor de teología, sabes todo, ¿no? Entonces, este sábado me pasó que alguien me pregunta, ¿cómo se llamaban las únicas 2 personas que se les da el nombre en la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y entonces la persona estaba esperando como que yo me supiera eso de memoria. Y le digo, yo no sé. Y entonces me quedan mirando como, ¿cómo así que no sabes? Si tú eres profesor de teología. Y yo, pero pues no sé. Hay cosas que no sabemos. Y imagínense, preguntar específicamente por un nombre. Hay cosas que sencillamente se nos escapan en la memoria. Y fechas o quizás datos, ciudades, este tipo de elementos son cosas que se nos pueden olvidar. Y aquí Moisés lo encontramos diciendo, oye, no sé qué hacer. Obviamente lo de Moisés es un poco más serio, no fue que se le olvidó un nombre o algo así. Pero la importancia de decir no sé, porque lo importante de decir no sé es que te lleva a aprender. Y si aprendes, ¿no? O sea, si reconoces que no sabes y aprendes, eso te lleva a entender o buscar, investigar, y de esta forma, con el proceso, o sea, con el reconocer que no sabes, eso te va a llevar entonces al final a conocer propiamente, ¿no? Cuando seguimos avanzando en el texto, nos vamos a dar cuenta que Moisés va y le pregunta al Señor, y la respuesta del Señor no es que dejen de celebrar la Pascua, sino que celebren la Pascua el día 14 del segundo mes. Entonces, básicamente lo que hace Dios es posponer la Pascua un mes con tal de que las personas que están impuras ritualmente puedan llevar o puedan participar de todos los rituales de limpieza, ¿sí? Puedan estar puros, y ahora sí entonces puedan participar de la Pascua en el segundo mes en el día 14. Entonces aquí vemos este aspecto importante. Cuando llegamos a este punto de la narrativa, lo que vamos a darnos cuenta es cómo Dios adapta su ley, ¿no? Cómo Dios adapta este principio de su ley y de sus principios, porque se encuentra en una nueva situación, ¿ok? Esto debería enseñarnos varias cosas. A veces hay personas que llegan al texto bíblico y creen que la Biblia habla de todas las situaciones que existen hoy en el siglo XXI, ¿no? Entonces hay gente que piensa que la Biblia habla del celular o del computador y demás. Entonces la Biblia directamente no habla del computador, no habla del celular, no habla les voy a poner un ejemplo que puede sonar hasta un poco sorpresivo, pero la Biblia no habla de los templos propiamente, a lo que nosotros hoy le denominamos templo. La Biblia no habla de eso, la Biblia no habla de las sillas que van en la iglesia, la Biblia no habla de la plataforma, la Biblia no habla de eso, directamente no habla de eso. La Biblia tiene unos principios. Y entonces, a veces las personas se aferran tanto a una provisión que se dio en algún momento específico y creen que entonces eso no puede cambiar nunca, ¿no? No estamos diciendo que la ley de Dios cambia, porque miren que aquí no fue que Dios dijo, bueno, ya no celebren la Pascua. Dios no cambió la Pascua de ninguna manera. Pero la Pascua, él había dicho, se debía celebrar el 14 del primer mes. Pero ante una nueva circunstancia, ahora era el 14 del segundo mes, para aquellas personas que estaban impuras. Entonces vemos el principio de que Dios es un Dios que adapta el principio que se mantiene, lo adapta ahora a unas circunstancias específicas. El principio es la Pascua. Miren que Dios no dijo, bueno, invalidemos la Pascua, quitemos la Pascua. No. No estamos diciendo que hay que invalidar el principio, pero que hay que entender que ese principio, a medida que se va encontrando con ciertos elementos de corte o de tipo legal, ¿sí? Cuando este principio se encuentra con elementos de corte o tipo legal,
este principio empieza a tomar un color diferente de lo que tenía quizás hace 100, 200, 300 años. ¿Okay? Entonces, si bien la Biblia hoy no habla de celular, computador y demás, hay un principio, pero un principio que cuando se encuentra con esta nueva situación, probablemente entra en un proceso dialógico de transformación, donde el principio transforma la situación, pero la situación hace que el principio adquiera nuevas connotaciones, nuevos matices. Y esto es importante porque uno de los grandes desafíos hoy en día cuando hablamos del cristianismo a nivel mundial, no de una denominación específica, sino el cristianismo a nivel mundial, es la ética cristiana. O sea, la ética cristiana afronta hoy unos desafíos que no afrontaba quizás hace 500, 600, 700 años. Y muchas veces el problema de la ética cristiana es que quiere condenar cierta práctica con un texto o con un determinado pasaje bíblico, que bien, el pasaje bíblico tiene un principio, pero los detalles y los matices de ese texto bíblico se aplicaban a un contexto determinado, pero no al contexto al que hoy lo queremos traer. Y a veces lo ignoramos porque desconocemos cómo se entendía un determinado texto propiamente. A este principio se le llama el principio de hacer exégesis o hermenéutica a un texto, es entender cómo cuál era el contexto en el que se estaba dando tal instrucción, el por qué se daba, el cómo esto se relaciona con todo el canon, y luego extraer de allí el principio para que nosotros lo podamos aplicar en el día de hoy. Entonces, esto es algo que ocurre y seguirá ocurriendo a medida que nosotros hoy nos encontremos con los debates del aborto, de la marihuana, de la vida artificial, y aquí podríamos seguir nombrando un sinnúmero de cosas que de una u otra forma se van a ver afectadas por las corrientes y los principios éticos que se van a ir desarrollando, y que entonces la Biblia empieza, ¿cómo aplicamos la Biblia a esta situación? Entonces, eso es algo que no es tan fácil como que 1 más 1 es igual a 2, sino que hay que pensar, hay que examinar y hay que sobre todo consultar la opinión de Dios tal cual como lo hizo Moisés. Y aquí, con esta idea de consultar la opinión de Dios y de dejar que Dios hable y Dios nos guíe, es que vamos hacia el final del capítulo de hoy. Pues se nos dice que el pueblo de Israel se movía o no se movía de acuerdo a la presencia de Dios que se manifestaba de una forma física. Y la forma física en la cual se manifestaba la presencia de Dios que estaba en el santuario era, por un lado, había una nube. Dice el versículo 15 de Números 9. Entonces la nube cubría el tabernáculo y al atardecer estaba sobre el tabernáculo como apariencia de fuego. Entonces en el día, nube, en la noche, fuego. ¿Ok? Y entonces este símbolo de la presencia de Dios, cuando ella se levantaba y avanzaba, entonces el pueblo de Israel entendía que debía levantarse e irse. Y cuando este símbolo se quedaba quieto, quería decir que el pueblo de Israel debía acampar. El texto es muy curioso porque al final del capítulo nos dice que a veces se levantaba y avanzaba y a veces se reposaba por 3 días. Entonces alguien podrá decir, bueno, fácil, es quitar la carpa y me la llevo por 3 días. Pero aquí estamos hablando, recuerden, de que el censo del pueblo de Israel, con hombres para la guerra, más mujeres, más niños, era aproximadamente 2 millones de personas. Está involucrado a mover a 2 millones de personas a veces por 3 días, acampar y levantarse, seguir. La mención de eso de que a veces duraba 3 días implicaba el hecho de que era supremamente complejo, requería una logística impresionante mover 2 millones de personas para acampar 3 días, que entonces ese proceso de acampar, volver a levantar para irse, era tedioso. Lo normal era que el pueblo de Israel caminara por un tiempo, descansara otro tiempo, un tiempo considerable, para ahora sí volver a salir. Entonces el hecho de que esa mención de 3 días o de la mañana o la tarde implica la obediencia absoluta que tenía el pueblo de Israel y la dependencia absoluta que tenía el pueblo de Israel con Dios manifestado a través de este símbolo. Entonces el pueblo de Israel, básicamente lo que el texto nos dice es que no daba un paso en falso. Ellos solo se movían si tenían la seguridad de que la presencia de Dios se había levantado y les estaba indicando que debían irse. Y ellos solo acampaban cuando la presencia de Dios les indicaba tal cosa. Aquí hay una lección preciosísima para nuestras vidas hoy. Muchas veces nosotros queremos realizar proyectos, queremos realizar o tener un viaje, queremos tener cierto trabajo, o sencillamente tenemos un montón de planes. Yo creo que casi todos tenemos planes. Yo tengo una hoja de Word en mi computador con todos los planes que tengo y con todas las cosas que tengo proyectadas y que tengo que hacer. Pero
aquí el texto nos enseña una lección valiosa y es: no des un paso solo, a menos de que Dios esté contigo, a menos de que Dios te lo esté indicando. Dios no va a decidir por ti, porque a veces creemos eso, ¿no? Que Dios va a decidir por mí. No, no. Dios nunca va a vulnerar tu libre albedrío. Es más, Dios nunca va a te va a impedir a ti, va a decidir por ti con tal de que tú no hagas algo. No, al final tú tienes la decisión. Pero no era que Dios les anulaba el libre albedrío a los israelitas, era que Dios acompañaba a los israelitas en la decisión que ellos tomaban. Entonces, cuando la presencia de Dios le decía vamos, los israelitas podían decir, bueno, nosotros no vamos a ir. O sea, Dios nunca vulneró el libre albedrío de ellos. Pero los israelitas sabían que la mejor decisión que el libre albedrío del hombre puede tomar es ponerse del lado de Dios. Entonces, por esa razón, cuando tú tengas planes, cuando tú tengas proyectos, cuando tú tengas ideas, cuando quieras hacer algo, asegúrate de tener la bendición de Dios y la presencia de Dios. Esa presencia de Dios la puedes tener a través de, hay gente que le dice a Dios, Dios, muéstrame tal cosa, que si viene fulano en una camisa azul, o que si fulana viene en un tacón rojo. O sencillamente hay gente que le dice a Dios, Dios, ayúdame a decidir. Cualquiera de las dos, cualquiera sea la vía que tú decidas escoger, lo importante es que te asegures de que Dios va contigo, que luches con Él, que pelees con Él. Así como Moisés le decía a Dios, Señor, yo no voy a hacer tal cosa si tú no me aseguras que tú vas a estar conmigo. Que esa sea tu pelea hoy, que pongas los proyectos, planes en las manos de Dios y que cuando Dios te diga sí, entonces tú avances y que cuando Dios te diga no, entonces tú también lo tomes como un no. Que Dios te bendiga.